Ok. Entonces, hoy lo que vamos a estudiar es, vamos a ir a leer, como dijimos, la manada pequeña, la visión de la manada pequeña de Elena de White. ¿Por qué? Este fin de semana estuve viendo algunos videos que mandó algunos hermanos adventistas de algunos pastores adventistas que predican supuestamente el mensaje de los tres ángeles, el mensaje del tercer ángel. Y cuando uno empieza a escucharlos, entonces como ya conocemos algunas cosas, empezamos a analizar qué es lo que dicen y uno se da cuenta que no están predicando el mensaje del tercer ángel, sino que es otra cosa. Entonces, el tema es, ¿qué es lo que Dios nos dijo que pasaría en nuestro tiempo? Porque Jesús nos advirtió que habría muchas personas que serían falsos profetas, habría muchos falsos profetas, y habría muchos falsos espíritus que guiarían a los falsos profetas, y habría muchos que se harían pasar por Cristo de esos espíritus. Entonces, como nuestro tiempo es complicado, nosotros tenemos que tener en claro cuál es el mensaje de Dios y cómo diferenciar las cosas. Entonces, Dios, sabiendo lo que pasaría, le dio a Elena, entre todas sus visiones, las primeras, esta, que se estaría cumpliendo en nuestro tiempo. Ella le tituló A la pequeña Grey, a la manada pequeña. Ahora, y esta visión es interesante porque comienza del siguiente modo, dice Elena. Queridos hermanos, voy a referir una visión que me dio el Señor el 26 de enero de 1850. Es una de las últimas visiones que Dios le dio y que está en primeros escritos, que después fueron publicadas todas en 1851 por Jaime White. Vi que algunos de los hijos de Dios están amodorrados, soñolientos o despiertos tan solo a medias. Y como Dios le dijo, ¿compartiste pantalla, Cristian? Disculpame. No, Ya no lo veo, no sé, los ahora demás. comparto. Gracias. Perdón, me olvidé. Ahí comenzamos a compartir la pantalla. Bueno, entonces el tema es, vamos a ver un poco lo que Dios nos anunció que pasaría en nuestro tiempo. Porque lo que Dios le mostró a Elena, después le dijo, bueno, eso es la verdad presente para la última generación. O sea, lo que vio Elena es lo que estaría pasando en nuestro tiempo. Vi que algunos de los hijos de Dios están amodorrados, soñolientos o despiertos tan solo a medias, sin advertir en qué tiempo vivimos, porque siempre ella participa de la cena y lo relata como si estuviera en nuestro tiempo, ni que ya entró el hombre de la escobilla. Ahora, y esta es una señal muy importante. ¿Cuándo entraría el hombre de la escobilla? En la última generación. ¿Y qué obraría? La que Dios le mostró a Guillermo Miller es llevarnos a deshacernos de todas las joyas y monedas falsas y de toda la basura que se habría introducido en la iglesia, de todo lo falso. Y después a las joyas verdaderas las ordenaría en un nuevo cofre, mucho más grande y más hermoso que el primero, que habría sido destruido por los lobos vestidos de ovejas. Y dentro de ese cofre, justamente estas joyas proféticas brillarían 10 veces más que antes. Y ahí el que viera eso daría un grito a medianoche y se despertaría. Y ahí empieza el clamor de medianoche. Ahora, Dios le muestra esto a Elena. El tiempo en que ya entró el hombre de escobilla. ¿Y a qué vino? ¿Qué empezó a hacer? A ayudarle a sus hijos a recuperar el conocimiento de la verdad, desde el punto de vista doctrinal y profético. Entonces, ya entró el hombre de escobilla, ¿y qué pasaría? Nosotros estaríamos en la condición del ángel de la Odisea, sin darnos cuenta de en qué tiempo vivimos, dice ella, sin advertir en qué tiempo vivimos. Ni que ya entró el hombre de escobilla, o sea, es la última generación. Ni tampoco que algunos corren el peligro de ser barridos. Rogué a Jesús que los salvara y les dejase un poco más de tiempo, para que vieran el peligro y se prepararan, antes de que fuese para siempre demasiado tarde. ¿Y cuál es la preparación necesaria? Necesitan reflejar plenamente la imagen de Jesús para recibir el sello de Dios, como Dios le mostró a Elena. Pero, ¿qué pasaba? Ese pueblo no sabía cuál es su condición, ni en qué tiempo se encontraba, ni cómo prepararse, ni el peligro en el que estaban. El ángel dijo, la destrucción viene como un violento torbellino.
¿Por qué? Porque cuando Dios suelte los vientos, la cizaña será quitada y puesta donde en el fuego. Entonces la destrucción viene como un violento torbellino. Dice Elena, le supliqué que se compadeciese y salvase a quienes amaban al mundo y estaban apegados a sus bienes, como el joven rico, sin voluntad para desprenderse de ellos ni para sacrificarse, a fin de mandar con apremio mensajeros que apacentaran a las hambrientas ovejas que perecían por falta de alimento espiritual. O sea, ¿qué pasaría en este tiempo? El pueblo adventista estaría pereciendo por falta de alimento espiritual. No es que no tuviera alimento, pero no tendría el verdadero alimento. Por eso Jesús en su sermón profético dijo que Dios mandaría a sus siervos a darles el alimento a tiempo a sus hermanos. Pero para eso tendrían que recibir algo para darles, el verdadero alimento. Y de eso se trata esta visión. Por eso si ponemos línea sobre línea todas las profecías, vamos a ver claramente de qué se trata. ¿Y cuál es el problema polantista? Dice ella. Me fue penoso el espectáculo de las pobres almas moribundas por falta de la verdad presente. ¿Y qué es la verdad presente? La profecía para nuestro tiempo. Porque este pueblo estaba sin profecía. No sabía dónde se encontraba, ni qué tiempo vivía, ni qué estaba por pasar. Y tampoco conocía la verdad, porque estaba moribunda. No tenía la verdad presente. Y nadie se la daba. Me fue tan penoso el espectáculo de las pobres almas, y estaba viendo a los adventistas moribundas por falta de la verdad presente, y el de algunos que a pesar de profesar creerla, fíjense, ¿qué hay? Hay gente que profesa creer y conocer la verdad. La dejaba morir, porque no proveían los medios necesarios para proseguir la obra de Dios. Ahora, ¿qué pasa si alguien llega a conocer la verdad, como Jesús dice que cuando venga le va a decir, y no se preocupó de las ovejas que morían? ¿Qué pasa ahí? Hay un problema. Esa persona no tiene amor. Y si se preocupa y clama a Dios, el fruto va a ser que tenga amor en el corazón, por eso va a recibir el sello de Dios. Pero si alguien deja morir a las ovejas y no provee los medios necesarios para proseguir la obra de Dios, dice Elena, es un tema muy delicado, que eso es lo que Dios le mostró, que le rogó al ángel que lo apartara de vista. Era tan triste eso, dice que no quería verlo. Vi que cuando la causa de Dios exigía de algunos el sacrificio de sus haciendas, se alejaban entristecidos como el joven que llegó a Jesús. O sea, estos son los que, como el joven rico, se preocupan de sus bienes materiales y no hacen la obra de Dios. O sea, les interesan más sus bienes que las ovejas moribundas. Pero que muy luego el inminente azote se descargaría sobre ellos y les arrebataría todas sus posesiones. O sea, alguien que se aferra a las posesiones, sabiendo lo que viene sobre este mundo, si conoce la verdad presente, no tiene sentido. Es una persona que no tiene, a ver, como diría en la Biblia, lenguaje bíblico, una persona necia, que no hace cosas sin sentido. Y entonces sería demasiado tarde para sacrificar los bienes terrenales y allegar un tesoro en el cielo, porque lo que Dios necesita es mensajeros que vayan urgentemente, llevando la verdad. Vi después al glorioso Redentor, incomparablemente bello y amable, que, dejando su reino de gloria, vino a este mundo a este oscuro y desolado mundo para dar su preciosa vida y morir, el justo por los injustos. Mientras estuvo cargado con la pesadumbre de los pecados del mundo, soportó las befas, los escarnios y la trenzada corona de espinas y sudó gotas de sangre en el huerto. El ángel me preguntó, ¿por quién esto? ¿Por quién hizo eso? Oh, yo veía y comprendía que era por nosotros, ¿no? Que por nuestros pecados sufrió todo aquello a fin de que con su preciosa sangre pudiese redimirnos para Dios. Y después dice, vi de nuevo a quienes no querían vender sus bienes terrenales para salvar a las perecientes almas. ¿Qué pasa? Jesús dijo, vendan todo lo que tienen y síganme. ¿Qué significa esto? Dejar nuestras preocupaciones y preocuparnos en primer lugar, ¿por qué? Por las ovejas, nuestros hermanos que están pereciendo.
Entonces, no querían vender sus bienes terrenales para salvar a las perecientes almas, enviándoles la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Para enviar la verdad tenemos que tener la verdad. Pero eso es lo que el hombre de escobilla nos prometió darnos, mientras Jesús permanecía ante el Padre ofreciendo por ella su sangre, sus sufrimientos y su muerte, y mientras los mensajeros de Dios aguardaban dispuestos a llevarles la verdad salvadora a fin de que recibiesen el sello del Dios vivo. ¿No? Justamente, ¿qué pasaba? Había personas que no se preocupaban. ¿No? Ahora, eso es natural en nosotros, pero tenemos que pedirle a Dios que Él ponga en nosotros tanto el querer como el hacer. ¿No? Es muy deplorable que a algunos de los que profesan la verdad presente les duele hacer un sacrificio tan leve como el de entregar a los mensajeros el propio dinero de Dios que Él les prestó para que lo administrase. Ahora, este es un agregado que no estaba en la visión, es un comentario que agregó Jaime White. Y después hay una aclaración respecto a eso, porque ellos pensaban que ese mensaje era para el tiempo de ellos. Otra vez, sigue diciendo Elena, se me apareció en sus sufrimientos el paciente Jesús, cuyo profundo amor lo movió a dar la vida por los hombres. También vi la conducta de quienes, diciéndose ser discípulos de él, prefieren guardar los bienes terrenos en vez de auxiliar la causa de la salvación. El ángel preguntó, ¿pueden estos entrar en el cielo? Otro ángel respondió, no, nunca, nunca, nunca. Quienes no hayan mostrado interés por la causa de Dios en la tierra no podrán jamás cantar en el cielo el himno del amor redentor. ¿Por qué? Porque necesitamos el amor de Dios y para eso tenemos que hacer la obra que Dios nos dio. Porque mientras hacemos esa obra, como lo dice el verdadero evangelio, Él nos va a transformar a imagen de Jesús. Y fíjense, ahora Elena dice lo siguiente, vi que la obra que Dios estaba haciendo, ¿qué estaba haciendo Dios? La obra del hombre de escobilla, barriendo la suciedad y la basura de una habitación, que es nuestra mente, y las joyas y monedas falsas, para poder justamente mostrarnos la diferencia y después a las verdaderas ordenarlas. Vi que la obra que Dios estaba haciendo rápidamente en la tierra, ¿no? O sea, es la obra del hombre de escobilla, iba pronto a ser abreviada en justicia y que, o sea, que Dios le iba a terminar y que los mensajeros, ¿no? Por supuesto que él haya preparado, porque primero tiene que terminar esa obra, hay que ver el contenido del cofre, y después de verlo, dice, deben correr velozmente en busca de las ovejas descarriadas. Y fíjense esto, un ángel dijo, ¿son todos mensajeros? Porque en este tiempo habría mucha gente corriendo, y hay muchos corriendo. Y hoy me mandaron otro video de un pastor, un supuesto pastor, que no está en la iglesia, y que tiene un grupo de seguidores, y que predica cosas erradas. Pero muchos adventistas lo mandan, porque me lo mandó un adventista, como si fuera algo importante y verdadero. Y todo eso está dando vuelta en la iglesia. Un ángel dijo, ¿son todos mensajeros? Otro contestó, no, no. Los mensajeros de Dios tienen un mensaje. Justamente cuando Dios termina su obra y le muestra simbólicamente a Miller ese espectáculo que brilla 10 veces más, ese es el mensaje de Dios. Entonces, todos los que están en este tiempo predicando y hablando, la pregunta es, ¿son mensajeros de Dios? ¿Son mensajeros de Dios? ¿Y cuál es la respuesta? No, no son todos mensajeros de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno escucha. ¿Por qué? Porque tenemos que poder diferenciarlo. Ahora, ¿es fácil diferenciar? Si nosotros conocemos lo que Dios dijo que van a ser sus siervos, sí. Y la respuesta es no. Los mensajeros de Dios tienen un mensaje. ¿De quién? De Dios. Entonces, si alguien lleva un mensaje y corre, dice que el mensaje es el tercer ángel. Y tenemos que probarlo. Fíjense, vi que la causa de Dios ha sido estorbada y deshonrada por algunos que viajaban sin mensaje de Dios. O sea que en este tiempo, porque esta visión es para este tiempo, hay muchos que estarían predicando un mensaje, diciendo que el mensaje del tercer ángel. Y no es ese, no es el mensaje de Dios, es otra cosa. Los tales tendrán que dar
cuenta, dice ella, de todo lo gastado y justamente y del engaño que crearon. Vi que aquellos que tenían fuerza para trabajar con sus manos a fin de ayudar a la causa eran tan responsables por su fuerza como otros lo eran por sus propiedades. O sea que, ahora, lo que Dios quiere es que nosotros nos pongamos a un siervo fiel para poder hacer la obra que Él tiene que hacer con nosotros. Él no necesita nuestra plata. ¿Qué necesita como el joven rico? A ver, todo lo que tenés eso, bueno, regálalo. Para predicar el Evangelio no necesitas eso. Caso de los pobres, bueno, vení, seguime, lo que necesitas es seguime. Y ella sigue diciendo, porque Dios le mostró que en este tiempo estaríamos siendo zarandeados por esta prueba. El potente zarandeo ha comenzado y proseguirá de suerte, dice ella, que aventará a cuantos no estén dispuestos a declararse por la verdad con valentía y tenacidad. O sea, ¿qué hay que hacer? Tenemos que declararnos por la verdad. Si alguien llega a conocer la verdad y no se pone del lado de ella, ni se sacrifica por Dios su causa, ¿y entonces qué pasa? Y hay un problema ahí. El ángel dijo, ¿acaso os figuráis que alguien será obligado a sacrificarse? No, no. O sea, nadie va a obligar a un siervo de Dios a hacer lo que tiene que hacer. Tiene que ser voluntario. Debe ser una ofrenda voluntaria. Se ha de vender todo para comprar el campo, ¿no? Como Jesús lo predicó en la parábola. O sea, hay que vender todo, porque uno ama más que las cosas de este mundo lo que va a comprar. Clamé a Dios para suplicarle que perdonara a su pueblo, entre el cual había algunos desfallecidos y moribundos, pues vi que llegaban rápidamente los juicios del Todopoderoso. ¿Y esto cuándo viene el primer juicio? Cuando Dios suelta los vientos. ¿Qué quiere decir eso? Que su pueblo ya fue sellado. Y rogué al ángel que hablara en su propio lenguaje a la gente. Pero él respondió, ¿por qué no va a hablar un ángel? Fíjense por esto, dice, pues todos los truenos y relámpagos del Sinaí no conmoverían a los que no quieren ser conmovidos por las evidentes verdades de la palabra de Dios, ni tampoco los despertaría el mensaje de un ángel. O sea, no va a haber un mensaje de un ángel, de un ángel que no sea humano. Lo que va a haber son ángeles humanos, los mensajeros de Dios, en los que predican el mensaje para este tiempo, que son mensajeros de Dios que Dios envía. Pero ¿qué van a predicar ellos? Las evidentes verdades de la palabra de Dios, porque eso es lo que tiene que conmovernos, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, fíjense que este es el tema. Habría muchos mensajeros, pero no todos serían mensajeros de Dios, sino que habría, como Jesús dijo, muchos falsos profetas. Entonces, ¿cómo diferenciamos? ¿Cómo podemos diferenciar claramente a un mensajero de Dios de uno falso? Y ese es el tema que vamos a tratar de entender. A ver, entre todos vamos a tratar de verlo. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Cuál sería una de las características que diferenciaría justamente a un mensajero de Dios de uno falso? ¿Puedo intervenir? Sí, por favor. Hay una parte en la Biblia que dice, probad los espíritus si son de Dios. Y guarda los mandamientos de Dios, tiene el testimonio de Jesús. Y bueno, eso fundamentalmente, ¿no? Ok, perfecto. Pero fíjense, acá tenemos algo interesante. Por ejemplo, para poder diferenciarlo, a la ley del testimonio nosotros tenemos que conocerla. Entonces, si uno dice, bueno, vamos a probar a esta persona, a la ley del testimonio. Si no digiere conforme a esto, es porque no le ha amanecido, por supuesto, tenemos que hacer eso. Ahora, si Dios le dio, como le muestra en Juan, el hombre de escobilla, le dio un mensaje a un siervo suyo, por supuesto tiene que estar de acuerdo a la ley del testimonio de los profetas. Entonces hay muchas cosas que un siervo de Dios tiene que poder entender para poder predicar
el verdadero evangelio, tiene que conocer el verdadero evangelio. Entonces vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, acá el hombre de escobilla, ¿cuál es la obra del hombre de escobilla? ¿Se acuerdan cuál es la obra del hombre de escobilla? Miller Sí, simbólicamente. y la ¿Sí? mugre de todos los errores que tenemos en nuestra mente. Este es el señor Miller. Vamos a ver cómo termina. Vamos a los últimos 3 párrafos antes. Vamos por acá. Entonces, ¿qué pasa? Dice, ¿sí? No, la obra final, que es la que lo despierta a Miller, es precisamente ponerlos en un orden que le muestra cómo, corroborando con la historia los hechos, le demuestran a la persona que está correctamente ubicado, digamos, en el tiempo del comienzo de esa profecía y en el tiempo que va a terminar y de qué manera va a terminar. Seguro, porque profetizar es predicar la profecía y esa es nuestra misión. Pero fíjense, Miller clama a Dios, dice, me acordé de Dios y le pedí fervorosamente que mandase ayudar. Inmediatamente le contestaron. Se abrió la puerta y cuando toda la gente se hubo ido, entró un hombre. ¿Qué quiere decir? Que no tiene que haber nadie. No necesitamos a nadie que nos guíe a entender la verdad si clamamos a Dios. Entró un hombre en la habitación, tenía una escobilla en la mano. Abrió las ventanas y comenzó a barrer el polvo y la basura de la habitación, que es nuestra mente. O sea, ¿qué habría en nuestra mente? Un montón de cosas que nos tendrían confundidos y nosotros nos creeríamos ricos sin saber que lo que creemos es suciedad y basura. Le grité que tuviese cuidado porque había joyas preciosas dispersas entre la basura. Y él me contestó que no temiese porque él les prestaría su cuidado, porque él sabe cuáles son las joyas y cuál es la suciedad de la basura y cuáles son las joyas y monedas falsas, que introdujeron los propios adventistas. Después, mientras barría el polvo y la basura, las joyas espurias y las monedas falsas, fíjense, tiene que barrer toda la mugre. Y también lo que los propios adventistas creían que era la verdad y está mezclado en los libros de Elena también. Porque ahí quedó mezclado lo que ellos creían. Subieron todas y salieron por la ventana como una nube y el viento se las llevó. En el bullicio cerré los ojos por un momento y cuando los abrí, toda la basura había desaparecido. Ahora, eso es lo que Dios tiene que hacer. Y tiene que desaparecer toda la basura. A ver, ¿cómo haría Dios esa obra? Con la palabra de Dios, si ponemos línea sobre línea, lo que Él nos dijo en la profecía del Apocalipsis, que nos dice, bienaventurado el que lee, los que oyen y guardan. Y empieza diciéndonos el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces nosotros vamos a la profecía del Apocalipsis y podemos leer y oír las palabras y ver la historia de lo que pasó. Y eso va a abrir nuestros ojos. Y ahí vamos a empezar a hacer volar la suciedad y la basura. Si no, no. Porque tenemos que arreglar nuestras lámparas. O sea, tenemos que observar los cadáveres. Hay que hacer algo. Guardar las palabras de la profecía implica hacer lo que de la Biblia dice que tenemos que hacer. Hay que estudiar a los cadáveres hasta que vuelvan a la vida. Dice, toda la basura había desaparecido. Las preciosas joyas, las monedas de oro y plata y los diamantes estaban desparramados en profusión por toda la pieza. El hombre puso entonces sobre la mesa un cofre mucho mayor y más hermoso que el primero. Y reuniendo a puñados las joyas, las monedas y los diamantes, los puso en el cofre. Hasta que ni uno solo quedó afuera. O sea, ¿qué hizo? Puso toda la profecía, línea sobre línea, como él dijo en Isaías que iba a hacer. A pesar de que algunos de los diamantes no eran mayores que la punta de un alfiler. Llamándome entonces me dijo, ven y ve. Miré el cofre, pero el espectáculo me deslumbraba. Las joyas brillaban 10 veces más que antes. ¿Y qué joyas son estas? Las proféticas. O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios nos está mostrando cuál es el verdadero cumplimiento profético, cuál es la verdadera profecía. Y no solamente eso, sino el verdadero evangelio, porque el evangelio es profecía. Entonces, cuando vemos en el pasado el cumplimiento de la profecía y la entendemos, como por ejemplo como el profecía del santuario, las fiestas solemnes, entonces entendemos el evangelio. Y ahora sí, las joyas brillaban 10 veces más que antes.
Son las mismas joyas, pero ahora ordenadas correctamente. Pensé que habían sido limpiadas en la arena por los pies de aquellos impíos que les habían desparramado y pisoteado en el polvo. Estaban dispuestas en hermoso orden, dentro del cofre. Otro cofre, otro orden. Cada una en su lugar, sin que el hombre que las había puesto allí se hubiese tomado un trabajo especial. ¿Y qué pasa? Al ver ese espectáculo, grité de gozo, y ese grito me despertó. Porque, ¿qué vio? La verdadera doctrina y la verdadera profecía. Ahora tenía la verdad. Y se despertó a medianoche. ¿Y qué tiene que hacer? Y ahí, si Dios lo preparó, lo manda con un mensaje de él. Este es el mensaje de Dios. ¿Y qué tiene que hacer? Ir a darle alimento a tiempo a sus hermanos. Esa es la clave. Ahora, si alguien pudo leer y oír las palabras profecía, si Dios lo guió, entonces es muy claro lo que él dice. En su mensaje no tiene que haber nada sucio de basura. Tiene que ser puro la palabra de Dios, así dice Jehová. Y a la ley del testimonio, si lo probamos, tiene que ser todo proveniente de la palabra de Dios. Tienen que ser las evidentes verdades de la palabra de Dios lo que predica, nada más. Entonces, y bueno, si uno hace eso, se va a encontrar que asombrosamente nuestros hermanos y los que muchos de nosotros creemos que predican el mensaje del tercer ángel, están predicando otra cosa. Entonces, va un poco a... Cuando estuvimos estudiando el Sermón del Monte, acá le agregué algunas cositas. Hay un micrófono abierto ahí, no sé de quién será. Ahora, entonces, la pregunta es cómo identificar a un mensajero de Dios. Entonces, como dice en Primeros Escritos, página 50, el ángel le dijo, ¿son todos mensajeros? Y otro contestó. Elena escuchó a dos ángeles hablando. No. Los mensajeros de Dios tienen un mensaje. ¿Qué mensaje? El que les daría el hombre de escobilla, un mensaje profético. O sea, ¿qué tiene que hacer un mensajero de Dios? Haber entendido la profecía y poder mostrarla como hizo Miller, pero ahora en un cofre más grande, más hermoso, incluyendo todas las profecías, para que el que lo vea pueda entenderlo y pueda correr, porque hay que prepararse. Ahora, por eso, nosotros podríamos diferenciar claramente a los muchos falsos profetas que predicarían la falsa doctrina, la falsa profecía de los siervos de Dios, que llevarían el mensaje de Dios. Ahora, por eso, ¿cuál es el mensaje de Dios? Y esta es la clave. El mensaje de Dios es el que, primero, reúne todas las joyas proféticas de la Biblia en un único cofre, mucho más grande y más hermoso que el primero, que fue destrozado por los lobos vestidos de ovejas. Entonces, ese es el mensaje que necesitamos conocer. O sea, ¿cuáles son todas las profecías? ¿Qué anuncio? Todos los anuncios de Dios. Porque todo se está por cumplir. Todos los anuncios sobre la última generación se están por cumplir y tenemos que entenderlos. Ahora, y otra cosa es que no incluya ninguna de las joyas y monedas falsas introducidas por los pioneros, porque las joyas y monedas falsas las introdujeron los pioneros, no los lobos. Ni nada de la suciedad y la basura traídas por los lobos vestidos de ovejas. Entonces tiene que ser, el mensaje de Dios es puro. Tiene que ser puro. Solo una así dice Jehová. Y ese mensaje profético debe brillar 10 veces más que antes e iluminar el camino a la ciudad de Dios, como Dios le mostró a Juan en su primera visión. Entonces, si ese mensaje que un hermano predica no ilumina ese camino, y no es el mensaje que Dios dijo que iba a enviar, es otro mensaje. Y empezando por la puerta abierta, porque Jesús le dijo al volantista, he dejado una puerta abierta delante de ustedes, tienen que encontrarla. Para no entrar por la puerta ancha, busquen la puerta estrecha, como Dios le mostró a Elena en su primera visión. Entonces, el camino que recorrería el volantista sería iluminado por esa luz. Ahora, si el que predica un mensaje no muestra cuál es el camino y cuál es la puerta, y ahí ese no es el mensaje. Y esa luz debe contener la verdadera doctrina, que es la verdad echada por tierra. O sea, porque la misión que Dios le dio al volantista es recuperar el conocimiento de la verdad. Y ese es el evangelio del reino de Dios y la verdadera profecía.
que nos tiene que mostrar, como dice Elena, dónde estamos en el cumplimiento de la profecía, porque tenemos que ver las señales de los tiempos y tenemos que tener un cuadro profético que nos muestre todo lo que tiene que suceder hasta la segunda venida. Porque cuando veamos las señales, tenemos que poder decir, estamos viendo lo que estamos esperando, ya sabíamos que esto iba a pasar, y poder explicarle al que lo ve qué es lo que viene y qué es lo que pasó. Ahora, esa es la misión que Dios nos dio. Y por supuesto, si uno conoce la verdad, tiene que poder diferenciar claramente la verdad del error. O sea, ¿cuál es la semilla de trigo y cuál es la semilla de la cizaña? ¿Cuál es la puerta ancha y cuál es la puerta estrecha? La persona que predica el Evangelio tiene que poder diferenciar claramente cuál es la semilla de trigo, porque tiene que sembrarla. Tiene que identificar cuál es la semilla de la cizaña. Si la persona no puede diferenciar esto y está sembrando la semilla de la cizaña es porque no le amaneció. Si no puede diferenciar la puerta estrecha y la puerta ancha, es porque todavía no leyó ni oyó las palabras de profecía. Tiene que poder diferenciar el camino angosto que lleva a la vida del camino espacioso que lleva a la perdición. Tiene que diferenciar la roca, que es Jehová, el verdadero fundamento, donde construirán sus casas los hijos de Dios, de la arena, el fundamento de la bestia y el falso profeta, la unión de la tierra y el mar. ¿Y a quién adora? A la imagen del dragón, justamente a la que llaman Dios y Cristo. Entonces, si alguien le amaneció, tiene que ver la diferencia, porque si no, no puede predicar el mensaje de los tres ángeles. Y resulta que muchos de estos pastores que dicen que predican el mensaje de los tres ángeles están adorando la imagen de la bestia. Y no pueden distinguir la semilla de trigo de la semilla de la cizaña. Y siembran la semilla de la cizaña. Y nos llaman a entrar por la puerta ancha y recorrer el camino espacioso. O sea, eso es claro. Entonces, si alguien realmente es un mensajero de Dios, su mensaje tiene que ser claro. Y el mensaje del tercer ángel tiene que ser claro, mostrar cuáles son los pecados de Babilonia, cuál es el Dios verdadero, cuál es el verdadero evangelio, cuál es el vino que Babilonia le dio a beber a todas las naciones. Tiene que decirlo. Tiene que ser consciente que se lo dio a beber al pueblo adventista y tiene que identificarlo. Por eso, fíjense, aunque un adventista diga que predica el mensaje de los tres ángeles, si Dios no lo guió a recuperar el conocimiento de la verdad, si aún no tiene el evangelio eterno, si aún no pudo oír lo que el Espíritu dice a las iglesias y no se dio cuenta de cuál es el cumplimiento de la profecía de las 7 iglesias, de cuál es, por ejemplo, la doctrina de Jezabel, porque si uno vio en la historia lo que pasó, y claro que sabe quién fue Balaam y cuál es la doctrina de Jezabel, quién es Jezabel, y por qué esa doctrina los llevó a conocer las profundidades de Satanás. Y fíjense, si alguien no le amaneció y aún está adorando a la misma imagen que la bestia del falso profeta, y bueno, entonces eso es claro, no entendió el mensaje del tercer ángel y tiene que oírlo. Podemos estar seguros de que aún no le ha amanecido, que aún no pudo oír las palabras de la profecía del Apocalipsis, que no está guardando las palabras de la profecía del Apocalipsis, o sea, está predicando algo, pero no está guardando las palabras de la profecía del Apocalipsis, y que no lleva el mensaje de Dios. Y por supuesto, necesita recibir el verdadero alimento a tiempo. Pero nosotros tenemos que poder ver eso, porque esa es nuestra misión. Y si alguien todavía no entendió, y nuestra misión es predicárselo, contárselo, mostrarle justamente que lo que está predicando no es la verdad. Y por eso esta cita es importante, que se las mandó Griselda, justamente con una pregunta. ¿Qué dice Elena? Fíjense. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 431. Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo como llamó al antiguo Israel para que se destaque como luz en la tierra. Por la poderosa cuña de la verdad. ¿A qué llama la verdad, Elena? Fíjense. Vale. Lo voy a marcar. ¿Y cuáles son? Los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero. El mensaje de los tres ángeles es la verdad para este tiempo. Es lo que tenemos que predicar. La ha separado de las iglesias y del mundo, porque esas iglesias cayeron.
para colocarla en sagrada proximidad a sí misma. La ha hecho depositaria de su ley, porque tiene que, ¿qué cosa? Reparar la brecha hecha por el Papa en la ley de Dios. Y le ha confiado las grandes verdades de la profecía para este tiempo. O sea, ¿qué tenemos que predicar nosotros? Como los santos oráculos confinados al antiguo Israel, son un sagrado cometido que ha de ser comunicado al mundo. Porque el pueblo adventista es el mensajero de Dios para este tiempo, es el ángel de Dios. Los tres ángeles de Apocalipsis 14 representan ¿a quién? Fíjense, porque son un símbolo. A aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios. Porque muchos lo van a oír, lo van a rechazar. El que lee, oye y entiende, acepta el mensaje de Dios. Y salen como agentes suyos. O sea, fíjense que el hombre de escobilla, ¿qué nos va a dar? ¿Cuál es el mensaje de Dios? Es el mensaje profético y este mensaje especialmente. Porque tenemos que proclamar este mensaje, mostrando a la gente dónde nos encontramos, qué pasó en la historia, por qué va a pasar. Y especialmente el mensaje de los tres ángeles, porque es para la vida de la gente. Y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. Ahora, ¿qué son los tres ángeles? ¿Representan a qué? A los mensajeros de Dios, a los que preparó el hombre de escobilla y los manda a predicar. Y salen como agentes suyos, pero llevando el mensaje de Dios. Entonces, si alguien no lleva este mensaje, el mensaje de Dios, porque no leyó ni oyó las profecías del Apocalipsis, y está predicando otro mensaje, y ese Dios no lo mandó, Dios no lo envió. Hay que predicar el mensaje de Apocalipsis 18 para que Jesús pueda venir. Y el que lee y oye, tiene que guardar, tiene que salir como agente de Dios a pregonar el mensaje. Cristo declara a los que le siguen. Ahora, fíjense, los que prediquen este mensaje van a ser la luz del mundo. Estos son los que van a iluminar la tierra con la gloria de Dios. Cuando Jesús dice, ustedes son la luz del mundo, son la sal de la tierra, ¿está hablándole a quién? A la última generación. A toda alma que acepta a Jesús, la cruz del Calvario dice, aquí el valor de un alma. Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. No se ha de permitir que nada estorbe esta obra, porque esa es la misión de la Iglesia Adventista. Por supuesto, la predicación del mensaje del tercer ángel sería detenida, porque Satanás no quiere que lo prediquemos. Es una obra de suma importancia para este tiempo, porque es la obra para este tiempo, no hay otra. Y ha de ser tan abarcante como la eternidad. El amor de Cristo, y esta es la promesa, porque esa es la promesa de Dios. El que quiera predicar este evangelio, este mensaje, que incluye el evangelio eterno, va a recibir esta promesa, porque el amor que Jesús manifestó por las almas de los hombres, el mismo amor, porque Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, ¿en qué? El amor que Jesús manifestó por las almas de los hombres en el sacrificio que hizo por su redención, impulsará a todos los que le sigan, a todos los que sean una luz en el mundo. ¿Por qué van a ser la luz del mundo? Porque Él dijo, en esto van a reconocer todos que son mis discípulos. ¿Por qué? Porque van a tener en el corazón, ¿qué cosa? El amor que yo tengo, oro refinado en fuego, el amor de Dios, el amor que Dios puso en Jesús, lo va a poner en nosotros. Esa es la promesa. Pero ¿quién va a poder recibir esta bendición? Porque por eso es bienaventurado. ¿Por qué? Por esta es la bendición de Dios. Esto lo va a tener un hijo de Dios en el corazón, que es más valioso que cualquier cosa que haya en el mundo. Y por eso todos van a reconocer que es un hijo de Dios y un hermano de Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Proclamar la verdad. Si la oye, ¿qué tiene que seguirse? A proclamarla, porque no hay tiempo. Y entonces, si decide hacer esa obra, la promesa de Dios es que el amor que Jesús manifestó por las almas de los hombres, y los va a impulsar a Él, porque impulsará a todos los que le sigan. Entonces, el que siga a Jesús en el camino angosto va a tener en el corazón el amor de Jesús, y ese amor lo va a impulsar a actuar. Porque la verdadera fe obra por el amor, y esa es la promesa de Dios. Entonces, si nosotros encontramos un hermano que está predicando algo,
y cree que predica el mensaje de Dios. Nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Y hacerle llegar el mensaje de Dios, que lo escuche. Ahora, cuando una persona escucha el mensaje de Dios, y si escucha esto especialmente, ¿cuál es la diferencia entre la semilla de trigo y la semilla de cizaña? Y está siendo probado, porque a partir de ese momento él tiene que decidir qué quiere que germine el corazón de él, la semilla de trigo o la de la cizaña. ¿Quiere entrar por la puerta estrecha o por la puerta ancha? ¿Quiere recorrer el camino angosto que lleva a la vida y llegar a tener el amor de Jesús en el corazón? ¿O el camino espacioso que lleva a la perdición y llegar a tener el carácter de Satanás? ¿Conocer las profundidades de Satanás? ¿Quiere edificar su casa sobre Jehová, sobre la roca, la cima del monte Sión? ¿O sobre la arena, en el mismo lugar en que construyen sus casas la bestia y el falso profeta, adorando la imagen del dragón a la que ellos adoran? Entonces este mensaje, como Dios le dijo a Elena, es el que separaría el trigo de la cizaña, porque cuando nosotros lo escucháramos, tendríamos que decidirnos. Si es claro, si nos muestra la diferencia entre el Jesús verdadero y el falso. Y ahí, justamente, eso nos prueba. Porque si queremos, podemos entrar por la puerta ancha, nadie lo va a impedir. Justamente porque cuando nuestra decisión es consciente, Dios no va a impedir que entremos por la puerta ancha. No va a impedir que los espíritus demonios entren a nosotros. Que los que dicen soy Jesús nos seduzcan. Nosotros tenemos que elegir, pero este mensaje, como dice Elena, es el que va a definir qué adventista va a dejar germinar en su corazón la semilla de trigo o la semilla de la cizaña. Va a entrar por la puerta estrecha o por la puerta ancha. Va a recorrer el camino angosto que lleva a la vida y va a estar así en el monte Sión con Jesús, teniendo el nombre de Dios y el cordero en la frente, o va a recorrer el camino espacioso que lleva a la perdición y va a tener la marca del Dios al que adora, la marca de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, la bestia escarlata. Ese es el tema. Por eso es un tema de vida y muerte. Y si el que predica no lleva este mensaje y dice que predica el mensaje del tercer ángel y está adorando a la imagen de la bestia y no lleva el mensaje de Dios, eso está claro. Por eso nosotros tenemos una misión con cada uno de nuestros hermanos. Ese es el tema. Y es fácil, si uno llega a entender cuál es el mensaje de Dios y ve en la historia lo que pasó, identifica claramente cuál es la doctrina de Jezabel, cuál es la semilla de la cizaña y cuál es la verdadera profecía y la falsa profecía. Bueno, va a poder identificar claramente lo que está pasando. Y a nuestros hermanos no tenemos que juzgarlos, simplemente hay que darles el alimento a tiempo. Y el único que los juzga es Dios. Pero nuestra responsabilidad es que pueda haber la luz que ilumina el camino justamente a la ciudad de Dios. Para que, si quiere, si tiene hambre y sed de justicia, pueda seguirlo. Esa es nuestra misión. No les quise poner lo que predicaban estos hermanos porque simplemente para que veamos cómo lo identificamos. Así que ustedes cuando escuchen a alguien, es sencillo, porque Jesús fue claro. A ver, los lobos entran por la puerta ancha y quieren que entremos por la puerta ancha y construyamos nuestra casa sobre la arena y que lleguemos a recorrer el camino espacioso junto a ellos. Y Jesús nos dice otra cosa. Si la persona no sabe y no puede distinguir y explicar la diferencia entre la semilla de trigo y la cizaña, entre la puerta estrecha y la puerta ancha, el camino angosto que lleva a la vida y el camino espacioso que lleva a la perdición, entre la roca y la arena, es porque todavía no entendió el mensaje de Dios y hay que hacérselo entender. Después, la decisión es personal, pero nuestra misión es hacer la obra que Dios nos dio por amor. Y no hay otra cosa más importante que eso, como Dios le mostró a Elena. Porque una vida es mucho más valiosa que cualquier cosa que haya en este mundo. Así que bueno, vamos a parar esto y vamos a ver si lo entendieron. Pero bueno, este es el resumen para que podamos probarnos y probarnos a nosotros mismos también.